Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de dramas turcos. Me emociona tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos por aquí, mi nombre es. Y en este canal nos dedicamos a explorar el fascinante mundo de las series turcas, analizamos las tramas, los personajes, los romances y por supuesto, todo el drama. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, porque tenemos un tema candente, muy candente. Vamos a hablar de esos momentos explosivos, esos triángulos amorosos que nos tienen al borde del asiento, y esas rivalidades que hacen que las series turcas sean tan adictivas. Prepárense porque vamos a desentrañar un drama que involucra a Hande, Hakan y Kerem, y la cosa se pone muy interesante. Antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de todo lo que pasa en este mundo lleno de pasión y giros inesperados. Y ahora sí, vamos al grano. El mundo de las series turcas ha conquistado corazones alrededor del planeta, no solo por sus historias de amor apasionadas y paisajes impresionantes, sino también por la intensidad del drama que envuelve a sus personajes. La fórmula es simple pero efectiva, personajes complejos, giros inesperados, y una dosis generosa de conflicto. Y dentro de este universo, el triángulo amoroso es un elemento recurrente que siempre genera controversia y debate. En este vídeo nos vamos a enfocar en cómo este tropo se manifiesta en algunas de las series más populares protagonizadas o vinculadas de alguna manera a la talentosa Hande Erçel, y analizaremos cómo la presencia de un tercer personaje, un Hakan figurativo, intensifica la tensión y pone a prueba los límites del amor. Vamos a empezar con una serie que sin duda ha generado muchísimo revuelo, Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en algunos lugares. Senkalkapm es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y distante al que da vida Kerem Bürsin. La trama es bastante peculiar. Eda, una joven florista con grandes sueños, pierde su beca para estudiar en el extranjero por culpa de Serkan. En un giro del destino, se ven obligados a fingir ser pareja durante 2 meses para beneficiar sus intereses mutuos. Imaginen el caos y la pasión que se desatan. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Bueno, aunque inicialmente no tenemos a un Hakan en la ecuación, la dinámica entre Eda y Serkan es explosiva desde el principio. Hay una tensión palpable, una mezcla de amor y odio que los mantiene constantemente en conflicto. Esa tensión, por sí sola, es suficiente para mantenernos enganchados. Pero precisamente en la segunda temporada, aparece un personaje que pone a prueba esa relación, Efe Akman. Efe, interpretado por Ali Ersanduru, llega para revolucionar la empresa de Serkan y, por supuesto, para intentar ganarse el corazón de Eda. Si bien no se llama Hakan, su papel de antagonista en la relación central es similar al que esperaríamos en un triángulo amoroso explosivo. Efe se presenta como un hombre encantador y emprendedor, pero sus intenciones son dudosas y su presencia genera celos y desconfianza en Serkan. Además, el personaje de Selin, la ex prometida de Serkan, también juega un papel crucial en alimentar el drama. Selin está decidida a recuperar a Serkan y no duda en utilizar cualquier artimaña para lograrlo. Su presencia constante y su cercanía con Serkan crean una tensión constante en la relación de Eda y Serkan, y a menudo los llevan al borde de la ruptura. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. De hecho, su romance traspasó la ficción y se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su complicidad se reflejaba en cada escena, y los fans se enamoraron de su historia de amor. Sin embargo, su relación terminó, lo que añadió aún más drama a la historia. Para muchos fans, verlos actuar juntos sabiendo que su amor ya no es real, es agridulce. La separación de Hande y Kerem, lejos de disminuir el interés en la serie, lo intensificó. Los fans analizaban cada escena, buscando pistas sobre su relación y lamentando el fin de su romance. Un dato interesante de esta serie es que impulsó enormemente la carrera internacional de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Se convirtieron en nombres conocidos en todo el mundo, y su popularidad sigue creciendo. Además, la serie se grabó en Estambul, mostrando la belleza de la ciudad y su vibrante cultura. Senkalkapm no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, transmitiéndose en numerosos países y generando legiones de fans. La serie catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama internacional,
y les abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Ahora pasemos a otra serie que nos ofrece un drama amoroso de alto voltaje, Ask Laftan al Lamaz que podríamos traducir como El amor no entiende de palabras. Esta serie también es una comedia romántica que sigue la historia de Hayat Uzun, una joven de clase trabajadora interpretada por Hande Erçel, y Murat Sargmaz, un heredero de una rica familia interpretado por Burak Deniz. Hayat se ve obligada a mentir sobre su identidad para conseguir un trabajo en la empresa de Murat. Se hace pasar por otra persona. Por supuesto, las cosas se complican cuando se enamora de Murat y él de ella. La mentira se vuelve cada vez más difícil de mantener, y el drama está garantizado. En Ask Laftan al Lamaz no tenemos un Hakan literal, pero sí tenemos varios personajes que intentan interponerse entre Hayat y Murat. Uno de ellos es Didem, la exnovia de Murat, que no está dispuesta a perderlo tan fácilmente. Ella es astuta, manipuladora, y hará todo lo posible por separar a la pareja. Didem utiliza su posición social y su influencia para sembrar dudas en la mente de Murat y para crear situaciones que comprometan a Hayat. También tenemos a Doruk, el hermano de Murat, que inicialmente no apoya la relación, y a otras rivales que compiten por el afecto de Murat. La serie es relevante para nuestro tema porque explora las complejidades del amor en diferentes contextos sociales. Nos muestra cómo las diferencias de clase, las mentiras y las rivalidades pueden poner a prueba una relación. La química entre Hande y Burak es magnífica, y logran transmitir la pasión y la vulnerabilidad de sus personajes. La tensión entre Hayat y Murat es palpable desde el primer momento, y su relación está llena de altibajos y malentendidos. Un dato curioso de esta serie es que fue filmada en Estambul, y nos muestra algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Además, la banda sonora es muy pegadiza, y muchas de las canciones se convirtieron en grandes éxitos en Turquía. La serie también destacó por su vestuario y su estilismo, que marcaron tendencia entre los jóvenes turcos. Ask Laftan al Lamaz fue un éxito de audiencia en Turquía y en varios países de Latinoamérica, consolidando la popularidad de Hande Erçel como una de las actrices más queridas del momento. Ahora vamos a cambiar un poco de género y vamos a hablar de una serie que combina el romance con el drama y el suspense, Güneşinkler o Hijas del Sol. Güneşinkler cuenta la historia de Güneş, una profesora de literatura que vive con sus 3 hijas gemelas, Nazlı, Selin y Peri. Un día conoce a Haluk Mertolu, un hombre rico y poderoso que se enamora de ella. Güneş decide casarse con Haluk, pero pronto descubre que él esconde oscuros secretos. En esta serie el personaje que podríamos asociar con Hakan es el propio Haluk. Si bien al principio parece un hombre encantador, pronto se revela como una persona controladora, posesiva y con un pasado turbio. Haluk se convierte en el principal obstáculo para la felicidad de Güneş y sus hijas. Su comportamiento errático y sus repentinos cambios de humor crean un ambiente de tensión y miedo en la familia. La serie es relevante para nuestro tema porque explora el lado oscuro del amor. Nos muestra cómo una relación que empieza con pasión puede convertirse en una pesadilla. La actuación de Emre Nay como Haluk es escalofriante y logra transmitir la psicopatía de su personaje. La serie aborda temas delicados como el abuso psicológico y la violencia doméstica, generando un fuerte impacto en el público. Un dato interesante de esta serie es que fue una de las primeras en abordar temas como la violencia doméstica y el abuso psicológico en la televisión turca. La serie generó un debate importante sobre estos temas, y contribuyó a concienciar a la sociedad. Güneşinkler también destacó por su elenco joven y talentoso, que se convirtió en ídolo de adolescentes en Turquía. Aunque Hande Erçel no participa en esta serie, la incluyo porque explora temas similares de drama amoroso y rivalidades que vemos en las otras producciones. La trama mantiene al espectador en tensión constante con giros inesperados y momentos de gran intensidad emocional. La serie se convirtió en un éxito de audiencia en Turquía, y fue vendida a varios países de Latinoamérica y Europa. Finalmente, y para darle un toque diferente, aunque aquí no tenemos a Hande ni un triángulo amoroso tan evidente al principio, quiero mencionar Karasevda. ¿Por qué? Porque el personaje de Emir Kozkolu, interpretado magistralmente por Kaan Urgankolu, es la personificación de la obsesión y el control, y su impacto en la relación de los protagonistas Kemal y Nihan es devastador. Emir vendría a ser una versión más sutil, pero igual de peligrosa, del Hakan que imaginamos.
Karasevda nos cuenta la historia de Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica. Se enamoran profundamente, pero su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Emir, a través de manipulaciones y chantajes, obliga a Nihan a casarse con él, separándola de Kemal. A partir de ahí, la serie se convierte en una lucha constante por el amor y la venganza. La serie explora temas como la ambición, la traición, y el poder corruptor del dinero. Karasevda es relevante para nuestro tema porque explora los límites del amor y la obsesión. Nos muestra cómo el poder y el dinero pueden ser utilizados para controlar y destruir la vida de las personas. La actuación de Kaan Urgankolu como Emir es impresionante, y logramos odiarlo con todas nuestras fuerzas. Emir se convierte en el principal antagonista de la serie, y su obsesión por Nihan lo lleva a cometer actos atroces. Un dato interesante de esta serie es que ganó un premio Emmy Internacional como mejor telenovela en 2017, lo que la convierte en la primera serie turca en recibir este prestigioso galardón. El premio Emmy Internacional consolidó la reputación de Karasevda como una de las mejores series turcas de todos los tiempos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas más explosivas y llenas de drama amoroso. Hemos visto cómo los triángulos amorosos, las rivalidades y las obsesiones pueden poner a prueba el amor verdadero. Y hemos comprobado que en las series turcas el drama nunca falta. La fórmula de las series turcas, con su combinación de romance, drama y conflictos sociales, ha demostrado ser irresistible para el público internacional. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué otros dramas turcos les parecen especialmente escandalosos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los espero la próxima semana con más drama, más pasión y más series turcas. Hasta la próxima.